Muy buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo PGC4. Mi compañero Mucho gusto, profe. Buenas noches. Soy Anderson Franco Vargas. Estefanía Palacios. y Johnny Alexander Gutiérrez. Les vamos a exponer orígenes de la ciencia en el revoluciones científicas. La religión y la revolución científica. Los avances de la revolución científica fueron logrados a través de sociedades organizadas por tradiciones religiosas. En los últimos siglos, el cristianismo fue fruto de la revolución científica, según Rodney Stark. Bueno, profe, yo le voy a hablar una breve historia de los orígenes de la ciencia en el siglo XVII, XVI, más o menos para ese tiempo, ¿sí? ¿Qué fue la revolución científica? Se conoce como revolución científica la corriente de la construcción del conocimiento basado en la observación y en la experimentación racional que se produjo en Europa durante el siglo XVII y gran parte del siglo XVIII. Profe, ¿cómo se dio la revolución científica? ¿Sí? Eso en el siglo XVII se conoce como las bases fundamentales de la ciencia moderna, donde se elaboraron diferentes métodos científicos. Vamos a hablar, profe, también de los primeros personajes que influyeron sobre la ciencia y pues científicos y toda esta situación, ¿sí? Este man de James Watt inventó la máquina a vapor, que hoy día pues todavía funciona con las ollas pitadoras y pues con los barcos a vapor que aún funcionan. Edward James desarrolló la vacuna contra la viruela. Esos inventos hoy día pues se siguen mejorando con otro tipo de vacunas y otro tipo de situaciones. Francis Bacon, filósofo inglés, creador del empirismo. Eso es una corriente filosófica que pues obviamente aún nos sirve a nosotros para esa situación. Galileo Galilei, ese fue un físico matemático, inventor del telescopio. James Kepler, astrónomo y matemático alemán, que elaboró las leyes del movimiento sobre la Tierra alrededor del Sol. René Descartes, un filósofo matemático inglés, padre del racionalismo moderno. Nicolás Copérnico es un astrónomo y matemático polaco. Isaac Newton, físico y matemático inglés, que fueron fundamentales estas teorías para la ciencia moderna también, profe. Listo, aquí vamos a hablar de los principales pues inventos que todos estos personajes que anteriormente mencioné, donde la máquina a vapor, la cual fue inventada por Thomas Newman, ¿sí? La lanzadera volante fue inventada por John Kay. Esto es una máquina que era la encargada de hilar los textiles para que fueran más rápidos y no fuera una sola persona la que estuviera manejando ese tipo de máquina, sino que, perdón, varias personas, sino que fuera una sola persona la que realizara eso. Eso le fueron dando mayores avances a la tecnología con esa situación y hoy día se emplea, pero obviamente con mayor escala. La estufa Franklin. Benjamin Franklin inventó esta estufa y hoy día pues es donde estamos haciendo todo el mundo de comer, obviamente ya con gas y otro tipo pues de energía, ¿sí? El pararrayos. Este pararrayos también es muy importante porque pues hoy día las construcciones tienen este tipo de elementos para que los rayos y todo eso cuando vayan a caer no realicen pues daños en las estructuras y esa situación. La hiladora Jenny. Esta fue inventada por James Herbert, un revolucionario de la industria textil, donde se necesitaron pues varias personas, como lo dije anteriormente, para realizar esta labor. Ahí solamente la realizaba una, ¿sí? El cronómetro fue inventado por John Harrison, que permitía a los marineros determinar la longitud del mar, mejorando enormemente la navegación. Aunque hoy día existen los GPS, los GPS, pues obviamente todavía se utiliza para estar en competencias, mirar los tiempos de las situaciones más rápidas en cuanto a competencias y toda esa situación. La prensa hidráulica fue inventada por Joseph Banks. Esto aumentó la fuerza aplicada a las superficies. Es un invento buenísimo también. La lámpara de Arnold Kane fue inventada por el físico suizo Eyvind Argan.
y presentaba una mecha cilíndrica. Obviamente pues esta situación ya fue mejorada con lo del bombillo, con todo ese tipo de luces LED que hoy hay día, ¿no? El globo aerostático. El globo aerostático fue de los hermanos Montgolfier. Esto le abrió a la especie humana la exploración de los cielos, y hoy día se ven los globos aerostáticos ya como recreación, donde hacen bungee y todos los deportes extremos, ¿sí? La desmotadora de algodón, aunque hoy día pues no se utiliza porque ya hay otro tipo de máquinas que realizan esto muchísimo mejor, fue, digamos, el inicio de que estas máquinas reemplazaran de que muchos hombres realizaran esta labor y pudieran realizar pues con una sola persona que operara esta máquina, mejorando la producción para la cosecha. Listo, profe, esos básicamente son los inventos. Compañero, pues, y uno de los inventos más importantes y que, digamos, fue el que hizo el boom en las cuestiones de la revolución científica, fue el descubrimiento o el invento de la imprenta. Ese fue el punto crucial, porque fue la forma de pactar todas aquellas teorías, todos aquellos inventos, lo podían plasmar en un... ¿Y cómo se dice, compañeros? Pues mejorarlo. No, o sea, repartirlo, o sea, compartir el conocimiento con las demás personas. ¿Sí me entiende? Libros, ¿sí me hago entender? Me escapa la palabra. Bueno, vamos a ver. Vean, esta es una de las teorías de las revoluciones científicas donde se rompieron muchos paradigmas importantes, que fue, por ejemplo, la teoría atómica de Thomson Rutherford, la teoría del electromagnetismo de Faraday y de Maxwell, el evolucionismo de Darwin, la teoría genética de Mendel, la teoría de la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, el modelo heliocéntrico del sistema solar, el apoyo del atomismo por encima de las teorías de Aristóteles de la materia, los avances en la anatomía humana y Descartes y la teoría de Galeno, la separación de la química de la alquimia y el desarrollo de la óptica. Bueno, acá le estamos en general de las teorías científicas que rompieron este punto crucial en la historia. Entonces, podemos decir que esas teorías científicas o esos modelos científicos marcaron la historia en la primera revolución, la segunda revolución y la tercera revolución en ese entonces, ¿cierto? Porque ahorita ya estamos hablando de la quinta revolución, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, en la primera revolución encontramos que se introdujo los sistemas de producción mecánicos con la tracción hidráulica y de a vapor. Era mucho más manual los inventos en ese entonces. La segunda revolución, la producción en serie y división del trabajo, la producción en uso de sistemas eléctricos, la industria, la química, la eléctrica y la automovilística. Ahí ya empezaban a ver los sistemas de transporte, lo que era todo lo que tiene que ver con las fábricas, con los modelos de trabajo, ya lo volvieron mucho más logístico y mucho más dinámico, porque ya podían implementar tiempos con los trabajadores, ya podían medir tiempos, distancia y producción. En la producción, entonces empezaron ya a ejecutar mucho más logístico, mucho más dinámico todo lo que en ese momento se iba revolucionando en aquel entonces, en el trabajo, en la sociedad, en el transporte. Y llegamos a la tercera revolución, es que es la incorporación de microelectrónica y tecnología de la información para optimizar toda la producción. O sea, ya tenían cómo sistematizar y guardar la información de lo que anteriormente era la segunda revolución. Ya podían tener datos y hechos de lo que puedan haber ejecutado en ese entonces. Entonces fue un gran impacto para el mundo esta tercera revolución. Acá nos encontramos dos teorías, que es el modelo de Thomson y el modelo de Rutherford. ¿Qué decía el modelo de Thomson?
que fue en 1904. Joseph Thomson propuso un modelo muy elemental. El átomo está constituido por una esfera y materia con carga positiva en la que se encuentran encajados los electrones en un número suficiente para neutralizar su carga. Y el modelo de Thomson propuso que la totalidad de la masa, Rutherford, la totalidad de la masa del átomo se encuentra en un núcleo central muy diminuto de carga eléctrica positiva y que los electrones giran alrededor y el descubrimiento de órbitas circulares. Los electrones poseen una masa ínfima y tienen carga eléctrica negativa. O sea, el modelo de Rutherford fue rechazado ya cuando el modelo de Thomson encontraron que definitivamente tenía que haber una carga negativa y una carga positiva, que no todo solo estaba concentrado en un solo átomo. La teoría del electromagnetismo de Faraday y Maxwell. De acuerdo con Michel Faraday, los imanes crean a su alrededor campos magnéticos, muy fáciles de ver si se emplean otros imanes o imaduras de hierro. Maxwell combinó los efectos entre campos eléctricos y magnéticos y las interacciones que ocurren entre ellos. Ley de Gauss, producción flujo eléctrico a partir de carga eléctrica. Y la ley de Gauss 2, inexistencia monópolos y flujo magnético o en entorno cerrado. Ley de Ampere, producción flujo magnético a partir de flujo eléctrico. Ley de Faraday, producción flujo eléctrico a partir de flujo magnético. Y las actualizaciones de Maxwell son las leyes desarrolladas. Y ley de Lorentz, integración de la fuerza eléctrica. Estaban buscando cómo podían obtener un campo de energía. Estaban descubriendo cuál era la mejor manera de que, dependiendo de una carga, que en este caso sería, por ejemplo, el imán, cómo podían atraer, por ejemplo, la energía de un rayo magnéticamente y poderlo llevar a conducirlo al polo tierra. Exacto, conducirlo por tierra y obtener una energía limpia, por decirlo así, ¿cierto? Que no sea en este entonces como la traemos digamos que la energía la traemos del agua, ¿cierto? Como tal. Listo, profe, aquí vamos a hablar de el evolucionismo de Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin, perdón que ese inglés es como más bien complicadito. Bueno, esta teoría, profe, dice que es conocida como la teoría del evolucionismo para una explicación científica donde se dice que todas las especies cambiaban y se desarrollaban diferente a lo largo del tiempo. Profe, esto básicamente influía en que él decía que todas las especies que en el tiempo, digamos, no evolucionaban, tendían a desaparecer. Entonces, pues básicamente esa era como la teoría del hombre, ya se nos está acabando como el tiempo. Listo, esta teoría geocéntrica. La teoría geocéntrica versus heliocéntrica. El heliocentrismo es un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, relativamente estacionario que está en el centro del universo. Bueno, esta teoría fue muy importante y muy atacada anteriormente por la religión, por el cristianismo, porque ellos apoyaban la idea de Aristóteles, que todo giraba alrededor de la Tierra. Entonces llegó este señor Nicolás Copérnico y dijo, no, la Tierra gira alrededor del Sol, en su órbita. Entonces, todos ya saben la historia, que a nuestro gran Nicolás Copérnico fue ejecutado por hereje, por parte de la iglesia. Lo tildaron de brujo. Entonces, ya tiempo después, esta teoría cogió mucho más fuerza y ya todos sabemos la realidad de que los planetas giran alrededor del Sol. La teoría genética de Mendel.
El compañero Diego más o menos los explicó ese día de qué se trataba esta teoría, que dice que la teoría genética de Mendel. Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente uno de otros, no existe relación entre ellos, lo que significa que el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro, siempre y cuando los genes no estén ligados. Bueno, eso es lo que la teoría del señor Mendel era que si una persona era de ojos cafés y la otra, digamos, la pareja era de ojos verdes, posiblemente había un porcentaje mucho más alto de que el bebé entre esas dos personas podría salir de ojos cafés, ¿cierto? Pero ya todos sabemos que esa teoría se está ya ha evolucionado porque ya podemos ver que ya pueden modificar este tipo de genes, ya podemos ver que si nosotros queremos que nuestros hijos salgan con ojos verdes o azules sin no pagar, y ya eso le modifican la genética como tal a nuestro posible bebé, ¿sí? Apoyó el atomismo por encima de las teorías. Aristóteles de la materia. Aristóteles no creía en los átomos, propuso que todas las cosas en la Tierra están formadas mediante la combinación de tierra, agua, aire y fuego. La teoría de Aristóteles fue más popular que la teoría de Demócrito y estuvo en vigor hasta bien entrado el siglo XVIII. El atomismo volvió a aparecer durante el Renacimiento. Por los años posteriores a 1700 aparecieron modelos físicos para los gases que reflotaron la hipótesis atomística. Recién en 1810 apareció la primera teoría atómica con bases experimentales, formulada por el químico inglés John Dalton. Esto fue un punto crucial también en la historia. Esto acá también fue muy marcado porque la iglesia también intervino mucho, porque Aristóteles decía que todo era creado bajo esos 4 elementos. Cuando ya llegaron estos personajes y dijeron, no, es que todo está creado por base de átomos, células, partículas, les dijeron que éramos unos locos. Le dijeron que eran unos locos y fueron también sacrificados. Sí, claro. Fueron sacrificados. Entonces, también por ir en contra de la iglesia. Entonces ahí le reforzamos un poquito al principio sobre la religión. La religión, a pesar de que estuvo muy comprometida en las revoluciones científicas desde un inicio, le hicieron mucho daño y frenaron por mucho tiempo teorías que verdaderamente pensantes de ese momento ya la tenían clara, pero por la imposición, por el poder que tenían, estas personas fueron sacrificadas, tildadas de brujos, de herejes. Entonces ahí vemos el gran impacto de la religión. Las teorías de Galeno. Galeno asumió la teoría hipocrática de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra. El equilibrio de los humores representaba la salud, eufrasia. La sangre se formaría en el hígado, la bilis amarilla en la vesícula biliar, la bilis negra en el vaso, la flema pituita en la glándula pituitaria. Entonces esta teoría de nuestro señor Galeno, por eso es que a los médicos les dicen los galenos, en ese entonces tenía gran impacto, porque digamos no estaba estudiado tan a fondo como estábamos verdaderamente nosotros constituidos, ¿cómo le llaman eso? Nuestro cuerpo, cómo estábamos nosotros conformados pues por dentro, cómo eran los órganos que producían, que no, y esos señores pues no estaban tan lejos de la realidad propia. Una forma de explicar de dónde. Bueno, profe, esta es otra de las teorías revolucionarias en ese momento, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿sí? Donde Einstein nos hablaba de que la teoría es un conjunto, la teoría de Einstein es un conjunto de teorías formuladas a partir del siglo XX y que revolucionaron la comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad entre la masa y la energía. Este físico nos dejó a nosotros
muy marcado en esa parte de la historia, porque él fue el creador de la teoría de que la energía es igual a la masa multiplicada al cuadrado por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Eso significa que esa fue la fórmula principal de la bomba nuclear. Pues ya todos sabemos qué sucedió con esa situación. Un apunte que me llamó mucho la atención de este señor es que él decía que él durante su tiempo de vida iba a quedar muy marcado porque él no creía que esa pequeña fórmula que partió la historia en dos, ¿sí?, lo iba a marcar en qué sentido, y que no podía vivir con esa pena moral que tenía por haber matado a tantas personas en Nagasaki y Hiroshima para los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. La mecánica cuántica. La teoría cuántica, también conocida como mecánica cuántica, es una área de la física cuyos principales objetos de estudio son los elementos que se encuentran a nivel microscópico. Átomos, electrones y moléculas son ejemplos de estructuras que habitan el mundo subatómico. Entonces esta fue como otra forma de obtener energía, ¿cierto, compañero? La teoría de Einstein, él saca energía, por decirlo así, puede ser de una uva, ¿cierto? Sí. Y ellos ya la están trayendo ya de una parte mucho más molecular, ¿cierto? Claro. Entonces como la gran diferencia, pero las dos formas llegan casi al mismo objetivo. Correcto. Bueno, profe, este gran filósofo Descartes, que nos deja el pienso y luego existo, ¿sí? René Descartes es conocido en su énfasis en la claridad y la certeza, en el pensamiento, lo que lo llevó a utilizar las matemáticas para utilizarlas lógicamente. El método de este señor era bien interesante para esta teoría porque era la comprobación de la matemática, aunque el término comprobación no se usa explícitamente en los escritos de Descartes. Su método enfatizaba en la ampliación de unos principios matemáticos donde las conclusiones podían ser demostradas de manera rigurosa y precisa. Él básicamente cogía las ideas más complejas de un evento, o sea, de un problema que él tenía, y las iba desglosando en ideas más breves y más simplificadas para llegar sucintamente a lo que era la realidad para él, utilizando esa fórmula matemática. Separación de la química a la alquimia. ¿Cómo fue que la química se separó de la alquimia? La química se basa en la alquimia y se separa a partir de las demostraciones científicas de Lavoisier, Bacon, Robert Boyle y Dalton, donde ya hay leyes químicas y demostraciones de que el oro es un elemento que no tiene más elementos dentro de sí. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que la alquimia es como decir que el oro atrae poderes, ¿cierto? Que hay ciertas piedras que todos saben como que las aplican en esotérica, ¿cierto? Tiene cierto magnetismo. Exacto. Entonces, lo que estaban buscando ellos con esto de separarlos es de decir, no, el oro es oro y es un elemento, la plata es plata, es un elemento, ya lo que la cuestión digamos, esotérica, ya es otra situación que puede ir ligado, pero que no tiene en sí un efecto colateral. Sí, por decirlo así. Visión industrial y artificial. Es un campo de la inteligencia artificial que permite a los ordenadores y sistemas extraer información significativa a partir de imágenes digitales, videos y otras entradas visuales, y tomar medidas o realizar recomendaciones en función de esa información. Esta visión industrial artificial pues es lo que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Que nosotros mediante la tecnología se ha descubierto que podemos lograr cosas impresionantes como lo que estamos encontrando ahorita, que ya hay pequeños drones que se manejan desde otro dispositivo. Ya encontramos, como la evolución. En ese entonces
cuando se inventó el televisor era una pantalla ovalada y ahorita ya encontramos de que es una pantalla súper delgada, ¿cierto? Y que digamos puede haber evolucionado a lo que es ahorita un smartphone. Entonces cada vez encontramos que podemos llegar a una evolución mucho más cercana a lo microscópico, podemos decir así, ¿cierto? Lo que Prácticamente. lo que buscaban los científicos, de que en ese entonces, por ejemplo, de que no solo es lo que vemos, sino que más está construido o que conlleva lo que estamos compuestos, ¿cierto? Entonces, de eso se ha tratado la evolución. Cada vez salen más teorías, salen otras personas que rompen esos paradigmas, por eso hemos hablado tanto de los paradigmas los compañeros pasados. Entonces, la idea es siempre romper esa teoría, ese esquema y dar paso a la realidad de la vida. Bueno, profe, y explicarla. Ese es prácticamente el tema que nos tocó a nosotros. Qué lástima, profe, no poder haberlo realizado en la universidad, porque esto hay bastante tela que cortar de todos estos temas, las preguntas de los compañeros, sus intervenciones, profe, que son bien importantes, y pues la verdad se nos agotó el tiempo y la memoria en el celular también. Profe, muchísimas gracias, sos el mejor hombre, que Dios te bendiga. Grupo 4, no se te olvide, listo.